Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Paranormal RD, el podcast de República Dominicana que trata de encontrar explicaciones a esos temas paranormales, cosas que usted no puede explicar con la ciencia o el conocimiento tradicional que nos enseñan en las escuelas o en algunos libros. Pues aquí tratamos ya esos temas. Este es ya el quinto episodio. Y estoy acompañado, como siempre, de Olga Almanzar, dándole las gracias a ustedes, ante todo, por los comentarios, por seguirnos, por suscribirse al canal y también agradecer a nuestro patrocinador, porque ya tenemos nuestro primer patrocinador que ha confiado en la proyección de este podcast, en el potencial que tiene, y es Paraíso del Este. Gracias por confiar en nosotros y le vamos a dejar toda la información sobre Paraíso del Este en la descripción de este episodio. Olga. Muy adecuado el patrocinador para bastante, la temática. Bastante. No, amigos, feliz de estar aquí nuevamente. Otro capítulo de este podcast que lo hacemos con mucho gusto para ustedes. Pues antes de llegar aquí tenemos que hacer un proceso de preparación, de investigación, que es muy bueno porque se aprende muchísimo. Y hoy le traemos un tema sumamente interesante. Un tema que yo sé que mucha gente nacida en el 80 por ahí o quizás hasta del 70 que pudo haber visto cierta película va a tener un contexto de esa película que fue muy popular en su momento y de un tema que resulta de un cruce entre lo paranormal y lo que es la psicología clásica y la psiquiatría, sumamente interesante. Sí, da la casualidad, creo que es casualidad, que muchos de los temas que hemos tratado siempre tenemos una referencia con el cine, con algún video de YouTube explicativo, porque son casos que han sido muy famosos, pero que algunos sí se han investigado con alguna seriedad, pero que la gente va diciendo de boca en boca, y no solamente esos casos internacionales, también aquí en República Dominicana hay una tradición oral de muchos de esos episodios de casos paranormales, con personas, con casas, con lugares. Y eso pues se lleva al cine. Hablamos aquí, por ejemplo, del caso de Andrea, la película. Pero en este caso hay una película que vamos a hablar más tarde que ilustra el caso principal que vamos a tratar hoy. Y se trata de fantasmas violadores, que así es como la gente lo conoce. Así es. Pero en realidad vamos a explicar todo eso, de dónde viene, de dónde surge el nombre, porque hay nombres específicos que no son fantasmas en realidad, es lo que se dice, sino que se trata de otra cosa. Pero vamos a darle inicio a esto porque tenemos solo dos casos, pero yo creo que la información que ronda todo esto es mucha, así que vamos a empezar. Es mucha información y eso que tú decías, por ejemplo, ese tema del cine, de que siempre tenemos una referencia cinematográfica, yo creo que obedece a que mucho del cine se inspira en grandes obras literarias y en casos reales. Y cuando un caso se vuelve muy importante en alguna zona o trasciende a los medios de comunicación, se vuelve un fenómeno masivo, de inmediato es material para el cine, porque el cine busca también impactar a través de esas historias. Y este tipo de historias, el ser humano siempre ha sentido una atracción natural por el misterio. Yo creo que el misterio y tratar de explicar con tus herramientas el misterio ha formado parte de toda la vida del ser humano, incluso en sus etapas más primitivas, porque todos conocemos esa clase que nos dieron en la escuela de que antes estaba el dios sol, el dios montaña. O sea, creo que el misterio siempre ha sido tratado de esa manera, siempre ha buscado una explicación. Y el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con, diría yo, uno de los casos más asombrosos, ampliamente documentados, y como dije inicialmente, que tiene esta frontera entre lo que es la ciencia, que tiene que ver con la psicología y la psiquiatría, y con un evento paranormal inexplicable. El tema de este capítulo son íncubos y súcubos. Y cualquiera diría, ¿y qué es eso? Eso es geometría, matemática. No. Íncubos y súcubos corresponde a lo que mayormente, por ejemplo, en las redes, las personas que conocen un poquito del tema dicen, como Michael dice, estos fantasmas violadores, que realmente no son fantasmas, son espíritus que son demoníacos, son demonios que se les considera demonios sexuales,
que tienen ciertas conductas y que nosotros vamos a tratar de abordar todos esos detalles en esta noche. Sí, el íncubo son masculinos, que son la mayoría de los casos que se tienen. El íncubo supuestamente son esos demonios masculinos que asaltan a mujeres. Y en el caso de los súcubos, que yo en realidad en toda la investigación que hice no vi ninguno de un demonio femenino que atacara a un hombre, que yo creo que muchos hombres se sentirían felices por eso, que no les importaría mucho, pero no vi ningún caso como eso. Sin embargo, de íncubos vamos a tratar 2. Yo tengo 3, tengo un tercero, algo un poco superficial, pero también lo tengo porque realmente investigado de estos casos solo hay uno. Realmente investigado, documentado, con fotos, con información, con consultas psiquiátricas y todo eso solo es uno. Pero vamos a empezar, Olga, a establecer que el íncubo es precisamente el ente masculino que ataca a una mujer y el femenino entonces sería el súcubo, que es como ya te decía que no hay casos. Pero viendo uno de los casos que estuve investigando, que es el de la familia Ramos de Bolivia, de Perú exactamente, decía un periodista que investigaba temas paranormales que cuando hablamos de fantasmas, los fantasmas no tocan, los fantasmas no se manifiestan al tacto. Entonces, eso hace que cuando tú estás hablando de que te poseyó sexualmente un ente, ya no estamos hablando de un fantasma, sino que estamos hablando de un demonio y a partir de ahí entonces el hecho cambia. Así es. Y hay que decir algo que yo creo que es una de las partes más interesantes de ese tema y es lo que decía sobre el tema de la psicología. Porque siempre vamos a tratar de darle esta versión desde ambos puntos de vista, desde el punto científico, desde un análisis social acerca del contexto de donde surgen estos temas y estos términos, para que ustedes puedan tomar una decisión a partir de ahí. Y es que este término de íncubos y súcubos era muy, muy conocido, estaba muy difundido en la Europa de la Edad Media. Entonces, esto supuestamente cuando comenzó a pasar en aquella época, no había una explicación lógica, era una sociedad un poquito más tirada a lo que eran los temas religiosos, era una sociedad con una doble moral muy, muy bien establecida, donde había un puritanismo y había un tabú respecto a temas sexuales, que pues este tipo de situaciones eran como más proclives a ser tomadas en serio. Y en la Edad Media era muy común escuchar estos casos de personas, de mujeres y hombres, que eran atacados por estos demonios sexuales, y donde ellos establecían que estos demonios se llegaban en el momento en que ellos estaban dormidos y abusaban sexualmente de ellos. Entonces, estos casos eran muy conocidos en esa época y muchos especialistas y analistas de estos temas establecen que era una histeria colectiva que venía dada precisamente por ese puritanismo y esa sociedad conservadora de la época, y que cuando una persona sentía algún deseo sexual, quizás por una mujer casada, o tenía una desviación sexual, tenía deseos sexuales un poquito diferentes, o tal vez deseos de hacer cosas que entraban en conflicto con la educación y los conceptos que eran establecidos en esa época como buenos y válidos, entonces estas personas entraban en una crisis. Esto generaba un trauma psicológico y lo que hacían era, a través de estas experiencias con íncubos y súcubos, proyectar ese conflicto interno entre el deseo y lo que le planteaba la sociedad. Entonces, esa fue básicamente la explicación que se le dio en esa época, o un poquito después de esa época. Las personas que comenzaron a estudiar estos casos establecían que había una vinculación directa entre un trauma de índole sexual y una proyección de estos eventos que se les llamaba pues asaltos a través de demonios sexuales. Sí, y a partir de ahí, esa es una de las teorías y para mí es la que tiene más sentido. Personas que han atravesado esos traumas y llevan esa mala energía, esa mala vibra y atraen a esos malos espíritus. Pero también hay espíritus que están asentados en un lugar. Porque en el caso de Doris Bitter, que es el que vamos a hablar más adelante, ella se mudó varias veces y siguió teniendo esas experiencias. Pero en el caso de la familia Ramos en Perú, como te decía, ella, la señora y la familia completa se mudó de la casa y no tuvo ese problema. Sin embargo, hubo una investigación posterior con cámaras
donde todavía sí habían presencias demoníacas en la casa, aun cuando la familia no estaba. O sea, que no necesariamente se trata de malas energías que atraen a esos espíritus, sino que hay espíritus que están asentados en algunos lugares y eso se manifiesta. Vamos a empezar con uno de los casos, Olga, a menos que tengas algo más que agregar. Mira, yo quiero empezar precisamente con este de la familia Ramos, que es una familia de unos 3 miembros. Hay una señora, su hija y está el señor. Eso ocurrió en Perú. Eso fue un reportaje que usted puede encontrar en YouTube. Eso hace ya 9, 10 años más o menos. Y la señora estaba acostada en su cama. Sí sentían cosas en la casa, puertas que se cerraban, luces que se apagaban y todo ese tipo de manifestaciones que no tenían explicación porque no había nadie más en la casa. Y la señora cuenta que en un momento estaba acostada en la cama con su esposo al lado, su esposo de este lado. Enfrente de ella. Enfrente de ella. Ella estaba hacia la espalda de su esposo y sintió como el miembro de alguien le tocaba detrás. Y cuando vio, no había nada. Pero también su hija, que ya era adolescente, sentía que la acechaba algo también. Sentían que algo le estaba mirando. Y después de todos estos casos, después de todas estas situaciones que vivieron, en el caso del señor, pues solamente percibía cosas. Percibía, como te decía, que se cerraba una puerta, que se apagaba un bombillo, que, no sé, que escuchaba ruidos. Pero las manifestaciones principales, además de verlas, las sentían las mujeres, la hija y la señora. Resulta que esta familia se muda, porque ya no aguanta más la situación, y la casa queda vacía. Pero aun cuando la casa está vacía, los vecinos de alrededor dicen que todavía ven sombras, que escuchan ruidos desde la casa, que está completamente deshabitada. Y resulta que un canal de televisión pues va a hacer una investigación, simplemente lleva sus cámaras con un medium, van con un medium, y ese es precisamente el que dice que si hay toque no se trata de un fantasma, sino que se trata de algo demoníaco. Entonces van allá y mientras están grabando, claro, usted puede decir que fue montado, lo que sea, perfecto, no hay problema. Todo esto es dentro del campo de la especulación, pero estaba grabado. En un momento graban y se ve cómo pasa una silueta de una persona detrás. Lo vamos a estar poniendo para que puedan ver. Se puede ver perfectamente cómo pasa una persona detrás. Se cae en un cuadro en otro momento. Se cierra una puerta de un armario en otro momento. Y también se apaga un bombillo, empieza a moverse de lado a lado, que estaba conectado con un cable, y empieza a moverse de lado a lado. Ahí el medium hizo un ritual de purificación de ese lugar y supuestamente ya después de eso pues no hubo ninguna, o esperaba que no hubiera ninguna presencia demoníaca en esa casa. Luego de eso no encontré otro reportaje que verificara, ni un reportaje escrito ni un reportaje audiovisual que confirmara que ese ritual que él hizo pues purificó esa casa. Pero él hizo eso a raíz de todo lo que estaba sucediendo y percibió, además de las cosas que vio cuando estuvo ahí con la cámara, que la cámara, por cierto, estaba en modo oscuro, estaba infrarrojo, exactamente. Estaba grabando todo básicamente con una muy mala calidad, pero se podían percibir ciertas cosas. Y a pesar de esas cosas que él vio, él decía que sentía una energía negativa en la casa. Y a partir de ahí, pues hizo ese ritual y supuestamente pues ya no se volvió a sentir nada. Pero es un caso que simplemente están los testimonios y esas grabaciones, ese reportaje que encontré en YouTube, que es La Familia Ramos en Perú, usted puede buscarlo. Y es bastante interesante porque es el único del que he escuchado un poco más que simplemente un texto en Latinoamérica. Hay unos videos en YouTube cortos que aparece que se mueve una sábana, que pasa una sombra. Usted puede decir, claro, eso es alterado. Sobre todo porque son imágenes de segundos. Y ya la tecnología está tan avanzada que todo se puede editar y se puede truquear, como decimos en buen dominicano, cualquier hecho de estos. Pero de hecho hay otra imagen de una chica en Bolivia que supuestamente también grabó cuando se le quitaba una sábana de encima y había un intento
de asalto hacia ella. Pero el caso en Latinoamérica que he visto con más detalles es este de la familia Ramos, y de hecho es el único en toda esta zona que he visto con tanto detalle. Yo creo que el hecho de que este tipo de casos sean tan poco frecuentes tiene que ver con que existe mucha probabilidad de que estos eventos sean o falsos, o sean simplemente, como bien dices, trucos. Ahora, por ejemplo, con la inteligencia artificial hay aplicaciones de pago que se pueden hacer maravillas. Sí. Pero más allá de eso, también se ha vuelto una costumbre que este tipo de contenido en las redes sociales y en los canales, en los podcasts, es muy popular. La gente le gusta y le gusta sentir la sensación de susto, y hay gente que capitaliza con eso. Claro. Y también por el otro lado está el hecho de que este tipo de experiencias sexuales con entes no visibles puede ser también explicado a través de la psiquiatría y la psicología. Por eso, el caso de estudio que traemos hoy para mí es tan impresionante, porque yo creo que es el único caso, como tú bien dices, de todo lo que pudimos investigar, que sí tiene pruebas fotográficas de que sí fue ampliamente documentado, de que se involucraron incluso profesionales del área de la parapsicología de una universidad muy reputada, y que se pudo hacer todo este proceso y documentarlo para luego generar una serie de informaciones, un informe e inclusive un libro que se escribió posteriormente a eso, y la película. Esa película que se llama El Ente, que vamos a estar hablando un poquito más adelante, que fue una película que en su momento fue bastante impactante, porque la forma en que se retrata el caso, que no es tan apegado a la realidad, a cómo sucedió, pues se capitalizó, se potenció la historia de Carla Morán para poder precisamente tener un interés cinematográfico. Que Carla Morán es el nombre cinematográfico de Doris Bitter. Exactamente. Que es el nombre de esta chica californiana, ya una señora con hijos y todo. 4 hijos, viuda. Que de hecho, yo había leído de este caso, investigando sobre esto, que era el caso mayor documentado, con mayor documentación, y tú me hablabas de Carla Morán. Entonces estábamos hablando de la misma persona, pero es que Carla Morán es el personaje cinematográfico de la película El Ente, que representa la historia de Doris Bitter, que vamos a dar detalles sobre cómo fue todo su proceso, que ahí sí entra el caso que tú mencionabas. Ella sí fue abusada de niña. Sí. Y arrastraba esos traumas de niña. Pero vamos por parte, como dice un cirujano. Carla Morán realmente es el nombre del libro que se saca a partir de la historia de Doris. Sí. Pero el nombre es el de Doris. Doris es una viuda que vive en California, tiene 4 hijos, es una persona que trabaja, vive en una casa que, por cierto, ocupaba de manera ilegal y que se encontraba en muy mal estado, esta casa. Pero es una persona común y corriente que en su rutina, en un momento, comienza a ser atacada sexualmente por algo que no puede ver. Ella se altera muchísimo, comienza a sentir que hay una presencia. Ella primero dice que comenzaba a sentir que alguien la observaba, y que conforme fueron pasando los días comenzó a sentir ya que este ente le atacaba de manera sexual. Ella, confundida y asustada, comienza a cuestionarse si está en sus 5 sentidos, si está en sus cabales, y comienza a ver cómo buscar ayuda. Los ataques continúan hasta que ella decide ir a un psiquiatra para hacerse analizar. Sí. Cuando este psiquiatra comienza a atenderla, ella le explica, le hace la historia de lo que está sucediendo, y el psiquiatra la toma un poquito como con síntomas de esquizofrenia. Sí. Le dice que van a hacer un tratamiento, a darle seguimiento, y comienza a consultarla. Pero cuando le hacen un examen físico, se da cuenta de que tiene lesiones en todas las partes del cuerpo en donde sería consistente con una agresión sexual. Sí. Incluso en lugares donde agredirse a sí mismo es muy complicado por la naturaleza de esas lesiones y por el lugar de las lesiones. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Comienzan a consultarla, él comienza a seguir con este médico, ella comienza a ir a donde este médico de manera frecuente para que la analicen, le hacen una serie de estudios y concluyen que esta persona está completamente sana de
su mente Sí, no es una mentalmente, persona claro. mentalmente inestable. Sí sale a la luz cierto roce de manera inadecuada que había con su padre, y ellos aducen que producto precisamente de este trauma infantil que tiene ella, una persona también que tuvo niños muy temprano, huyó de su casa, una infancia difícil. Ujú. Ellos aducen entonces que ella está simplemente exponiendo un trauma del pasado. Digamos que, ¿cómo se llama esto? Tiene un nombre en psicología. Está como reviviendo eso en la... Está Sí. proyectando Proyectando, ese exactamente. tipo de vivencias a través de este fenómeno, y ella se cansa de insistirle al psiquiatra con que tiene que ser algo más, porque no se trata de eso. Ella sabe lo que Ujú. siente, los ataques continúan. Ella incluso decía en sus relatos que sentía como habían dos pequeños que le La sostenían las sostenía, sí. piernas para que uno grande, fuerte y Consumar fornido el acto. consumara el acto. Ella comienza a dar todos esos detalles, comienza a mostrar los moretones y las laceraciones en ciertas partes del cuerpo, y cuando ve que no se le hace caso en lo que le está pasando en su casa, pues resulta en buscar ayuda de otro sector de la ciencia, Sí. para psicología, y se topa con estos dos expertos parapsicólogos que trabajaban con estos temas, y le dice que vaya a su casa, que vayan a su casa para que puedan ver lo que sucede. Cuando ella les relata lo que le está sucediendo, ellos claramente dicen, bueno, sí, vamos a su casa a ver qué pasa. Es ahí cuando estos se trasladan a la casa de Doris. Ujú. Van con varias cámaras fotográficas y cámaras de video. Ella se mete en su habitación y se tumba en su cama, se sienta en la cama y comienza a hablar con este ente, como provocándolo. Y entonces es cuando ellos pueden ver que un aro de luz se enciende de pronto, una masa amorfa comienza a manifestarse en la habitación, y ellos inmediatamente sacan su cámara fotográfica. Dice la investigación que habían como 9 Sí. fotógrafos entre video y fotografía, Profesionales, no simplemente amateurs, profesionales, sino... Y había exacto, una cámara Polaroid también con la que tomaron fotos instantáneas. instantáneas. Incluso el fenómeno fue tal que hubo uno de los fotógrafos que se fue a negro. Tuvieron que recogerlo con trapito. Pero el caso fue que ellos pudieron documentar, y vamos a estar poniendo las imágenes, unas fotografías que le dieron la vuelta al mundo, y que fue lo que hizo del caso de Dorothy un caso muy conocido a nivel mediático, y que también provocara posteriormente que se escribiera todo un libro sobre su historia. Estas fotografías se ve a Dorothy rodeada Doris. de Doris, perdón, rodeada de unos aros de luz, Ujú. que Se ve ellos un arco, decían, sí. un arco, Sí. que vamos a ver, que ellos decían que lo que ellos estaban viendo eran orbes de luz que eran muy rápidos en el aire, y que a veces eran tan rápidos que eran incapaces Sí. de tomar fotografías, Sí. perdón, porque no era una velocidad adecuada de Ujú. los equipos de esa Sí, época. para que la gente entienda, cuando usted toma una foto de noche en una carretera, usted ve varias luces largas, que son los mismos carros que se desplazan, porque la velocidad del obturador no es la misma del desplazamiento. Entonces, por tanto, se ve todo un haz de luz, y por eso en la cámara sucedía exactamente lo mismo. Y los investigadores que estaban ahí decían que veían una luz más grande y otras dos más pequeñas, que era lo que ella decía precisamente, que habían dos entes más pequeños que la sujetaban, y había uno grande que era el que consumaba el acto. Y de hecho, dentro de esos actos, volviendo un poco atrás, su hijo también fue lastimado. Su hijo, que trató de ir a defenderla en un momento porque la escuchaba gritando, quejándose, pues fue a ver qué sucedía con su madre y fue empujado hacia la puerta y recibió una lesión en el brazo. O sea que no solamente la agresión, claro, la agresión sexual fue contra la madre, pero la agresión también fue contra otros miembros de la familia. Y en cuanto al proceso de investigación, se ve precisamente a Doris sentada en un lugar y se ven los haces de luz por otro lado. Y en un momento pidieron como que se manifestaran los haces de luz. Y a partir de ahí fue que empezaron a salir. Y ahí fue entonces cuando ese fotógrafo que tú dices, pues
le dio un yello en buen dominicano y pues no pudo continuar con ese trabajo. Luego de esto, como decíamos al inicio, Doris se mudó a varios lugares y los encuentros empezaron a disminuir, pero continuaron por 2 años más o menos. Entonces ahí está el punto que te decía, que a veces hay espíritus en algunos lugares fijos que se aferran a un lugar, espíritus, fantasmas, como usted quiera llamarlos, pero hay otros donde tú atraes esa mala energía. Y es lo que sucedió en el caso de ella, diferente a lo que contamos de la familia Ramos. En el caso de ella, pues donde ella iba, ahí iba esa mala presencia con ella y se aprovechaba de esa debilidad que tenía, que era, puedo decir que era por el trauma que arrastraba ella desde niña. Es probable que sí. Mira, yo pienso que este caso es interesante, aunque ella murió de cáncer con los años, que es una de las teorías también en parapsicología que dice que estos entes o parte de la fenomenología de estos eventos tiene que ver precisamente con que estos demonios consumen la energía de las personas, se alimentan de esa energía. Incluso se establece dentro de las explicaciones que se dan del fenómeno de los íncubos y sucubos que ese demonio puede llegar a enfermarte hasta matarte. Y incluso en la antigüedad también se establecía como eso, que si uno de estos demonios entraba en contacto contigo y te elegía por alguna razón, era muy probable que tú estuvieras con el tiempo enfermo o pudieras llegar a morir. Y también una parte interesante de todo este tema de íncubos y súcubos era que se decía que si una persona quedaba embarazada de uno de estos encuentros, podría resultar algo totalmente malévolo, como brujas o cosas deformes. Incluso hay una leyenda que dice que el mago Merlín, ese famoso personaje de la mitología, fue producto de un demonio o de con una monja. Entonces, una cosa interesante en el caso de Doris es que ella tuvo 3 embarazos psicológicos, que es parte también interesante dentro del cuadro, porque si uno lo revisa desde el punto de vista médico, tiene un fuerte componente psicológico, pero va completamente de la mano con lo que ella dice que está experimentando, que es precisamente pues una relación sexual a la fuerza. Sí, porque si tú lo piensas desde el punto de vista no paranormal, tú dices, bueno, ella entiende que está siendo abusada y por tanto debería quedar embarazada. Entonces ahí viene el embarazo psicológico, porque hay una sugestión de parte de ella y perfecto, queda embarazada. Pero si lo ves por otro lado, debió haber algo dentro de ella porque fue consumado un acto sexual. Entonces, esas son cosas que te ponen a pensar de por qué no hubo un nacimiento de alguien si de verdad fue violada. Claro, tú dices, perfecto, no hay semen, no hay una fecundación, es entendible perfectamente. Pero ahí toma más fuerza la teoría psicológica, psiquiátrica, la más científica, de que ella entiende que fue abusada sexualmente y por tanto tenía esos embarazos que estaban en su cabeza. Pero, ¿cómo explicas los haces de luz? ¿Cómo explicas la agresión a su hijo? ¿Cómo explicas lo que vieron las otras personas, que no fue solamente ella? Incluso personas que eran completamente objetivas estaban tratando de llegar a la verdad y vieron estas manifestaciones que ella misma decía que podía percibir. Entonces, son casos que te ponen a pensar, porque dentro de todo esto no hay pruebas contundentes. Simplemente hay cosas que tú ves que puedes decir que están ahí o que no. Usted, por ejemplo, puede ver el color magenta, el color fucsia, que no existe. Entonces, ¿por qué tú crees en un color que no existe y no crees en cosas que te han dado ciertas pruebas para verificar su autenticidad? Aunque en el caso de los embarazos psicológicos, incluso si no existiera el fenómeno de lo que ella establecía como incubo, puede suceder. También y eso puede es suceder. Importante señalarlo. Por eso a mí el caso me parece sumamente interesante, porque tenemos un caso en el que perfectamente su autosugestión, lo que ella cree que está pasando, puede llevarla a... Sí. Si nosotros vemos el caso de Doris y le sacamos esta parte paranormal, es un caso típico de una persona con un trauma psicológico que
es lo que realmente hace diferente el caso, que en esta situación se involucraron personas que se dedicaban, no gente como la que ahora sale de que a buscar fantasmas, lugares abandonados y hace una emoción grandísima porque se cerró una puerta. Yo no sé cuál es la fijación. Se van corriendo después que cierra la puerta. Sí. Porque si tú eres tan valiente, quédate ahí. ¿Verdad? Tú estás grabando. No, y es lo que tú estás buscando, tú ¿no? Fuiste a documentar. Lo encontraste, pues entonces quédate ahí. Además, yo siempre he tenido una inquietud, no sé qué es el problema de los fantasmas con las puertas, pero siempre, hasta en la película, la herramienta, el recurso más utilizado es un portazo y ya hay un fantasma. Y la puerta que suena, que se cierra el paso. Exactamente, también. Hay un tema ahí de los fantasmas y las puertas. Pero si uno saca, por ejemplo, este elemento psiquiátrico, psicológico, que fue tomado en consideración y que fue descartado, aunque yo también, como un ejercicio de lógica, entendería que una persona con una infancia tan difícil, aunque hay gente resiliente que es capaz de aguantar muchísimas cosas y tener una vida normal, pero sería difícil pensar que una persona con esos antecedentes, como es el caso de Doris, con una infancia difícil, pues no haya tenido un trauma psicológico. Sin embargo, el tema que yo particularmente le doy más valía dentro de lo que es un caso paranormal es la incidencia de estos científicos, que vamos a decir eran científicos reales, personas que con un programa universitario, o sea, con la valía de una universidad, pues se dedicaban al estudio serio de estos fenómenos. Eran personas de UCLA. ¿No? UCLA, la UCLA en Estados Unidos, que se dedicaban al tema de la parapsicología. Entonces, yo creo que eso es lo importante. Hay gente que establece que podría ser, esta gente que cree mucho en estos temas paranormales, y es una teoría que yo estoy analizando desde hace unos años, que muchas de esas enfermedades psiquiátricas que existen, como paranoia, esquizofrenia, y estos casos de cuadros fuertes de enfermedades psicológicas, si se abordaran desde un punto de vista paranormal, también podrían tener ciertas respuestas. Hay gente que dice que muchos de esos casos son personas, por ejemplo, los esquizofrénicos que escuchan voces, que tienen alucinaciones, que ellos quieren interpretarlo desde otro punto de vista, diciendo que son personas que están atacados por entes. Gente, por ejemplo, en familias que ha practicado magia negra, vudú o brujería, dependiendo qué tipo de brujería, pues que han pasado estos espíritus a sus familiares y que por eso a veces tenemos en esos casos, en una misma familia, varios casos y se ha establecido también a nivel científico que lo que es enfermedades mentales tienen un alto componente genético. Okay. Entonces hay esta dualidad. La gente del área paranormal piensa que muchas de estas enfermedades psicológicas tienen un componente vinculado a prácticas de magia negra, o que personas que simplemente, aunque no practiquen ningún tipo de magia, lo que hacen es que son víctimas de ciertos espíritus que los perturban. Sí, como te hablaba hace un ratito, hay un espectro que el ojo humano puede ver, ¿no? Lo mismo que pasa con lo que puede escuchar, de 20 hercios a 20.000 hercios. Lo que está por encima de ahí es suprasonido, lo que está por debajo de ahí es infrasonido, que lo pueden percibir otras especies, otros animales pueden percibir. Es lo que pasa con ciertos animales. Los osos, los perros tienen mejor olfato que el ser humano. Así es. Y hay otros animales que tienen mejor vista que el ser humano, hay otros animales que tienen mejor oído que el ser humano. Entonces, el hecho de que tú no lo percibas con los sentidos que ya tienes, ya eso se califica como anormal. Ya ahí tú tienes una enfermedad, cuando tú percibes cosas que no están dentro del rango de lo normal. Entonces, yo tengo una teoría también respecto a eso. Yo entiendo que hay cerebros y personas más desarrolladas que tienen más capacidad para ver y escuchar cosas que el espectro establecido como normal para un ser humano. Pero eso es evolución, eso no es paranormal. Eso es evolución. Que yo creo que una de las cosas que nosotros siempre discutimos cuando hablamos de estos temas es que mucha gente toma estos temas paranormales como algo súper raro, cosas completamente fuera de la realidad. Pero son cosas que vemos todos los días. Exactamente. Yo siempre he creído eso. Al inicio hablábamos de que en la etapa primitiva del hombre, el hombre veía, por ejemplo, imagínate tú, es como el chiste que dice que estaba haciendo el que descubrió, que le estaba haciendo a la vaca el que descubrió que la leche se tomaba. Es como la primera experiencia que tiene un ser humano.
tú estás en una caverna, en una cueva, y de pronto tú ves, qué sé yo, un cometa. Y es la primera vez que tú ves eso. Sí. Y ves que cae, produce fuego. ¿Qué piensas tú en un cerebro que es sumamente básico, primitivo? Tienes que buscar una explicación, porque el cerebro necesita, es como o le busco una explicación o me fugo. De hecho, hay un evento psicológico que se llama fuga disociativa, que el evento ante una situación traumática se desconecta para protegerse. Entonces, esa modalidad que tiene el ser humano de explicar todo a través de lo que conoce, claro. Un meteorito, un dios tal cosa, le pone un nombre simbólico que está muy limitado por la lengua que maneje, y de inmediato tenemos un fenómeno que se explicó de esa manera. Pero esa tradición oral de ese evento sigue viva a través de generaciones y llega a nosotros en una época donde ya tenemos la explicación de muchas de esas cosas y se convierte en un mito. Sí. Pero realmente yo considero que siempre ha existido una correlación entre todo esto que llamamos paranormal y esa parte de la ciencia, de la explicación científica del mundo que aún no conocemos, Sí. que probablemente muchos de esos eventos más adelante van a tomar un alcance científico, porque vamos a llegar a explicarlos y vamos a ir tumbando esos mitos. ¿Qué ha pasado? Antes creíamos muchas cosas que ya no creemos. Y dentro de esos casos te voy a poner 2 ejemplos. Las apariciones de las vírgenes en los diferentes países. ¿Cómo usted lo explica? ¿Todo se lo inventaron? Aquí, la Virgen de la Altagracia apareció en una mata. ¿De qué fue que apareció? Creo que de naranja. Una mata, apareció en una mata. Pero tú tienes vírgenes en todas partes. La Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, o sea, tienes vírgenes en todas partes. Advocaciones. Sí, exactamente. Y la gente asegura que vieron a la Virgen que le dio un mensaje para hacer esto o aquello. Eso es paranormal. ¿Por qué? Porque la ciencia no te lo explica. O sea, no te dice esto pasó así o así. Y otra cosa es los casos, hablando de tradición oral, yo te diría también una tradición pictográfica, que es lo que dejan las civilizaciones antiguas en las rocas, en las cavernas, de apariciones de seres de otros planetas, que son las interpretaciones que han dado los estudiosos de esa materia. Por ejemplo, usted va aquí a la Cueva de las Maravillas y usted encuentra pictografías donde hay supuestamente representados seres de otros planetas. Y resulta que todas, no algunas, no la mayoría, todas las civilizaciones que dejaron un rastro oral, bueno, escrito en este caso, o manifestado por tinta, digamos, de alguna forma, en una caverna, en un papel, manifiestan una visita de otro planeta, de otro mundo. Entonces, son cosas que tú no puedes explicar, pero que son tradiciones, o no tradiciones, son informaciones que la gente pasa de generación en generación porque alguien la vivió y alguien la dejó plasmada para que otros lo sepan. Entonces, ¿no lo puedes explicar? No, pero eso es lo que estamos tratando de hacer en este podcast, llevando información para que usted decida qué creer, ¿no? Yo creo que siempre ha sido interesante esa parte de esa línea delgada que yo quiero ver entre ciencia y paranormal, porque me parece que podemos llegar a entender esas cosas, esos ejemplos que tú establecías en relación, por ejemplo, a cómo la gente dejaba constancia en esas cavernas y en esas cuevas que están en todo el mundo. Impresionantemente es algo consistente en todas las culturas. Y el tema mismo de las advocaciones de la Virgen, según la tradición católica es la misma Virgen, pero esta Virgen en cierta forma adopta elementos culturales de las zonas en las que se aparece y lleva un mensaje que en ese momento histórico suele ser importante. Aunque es la misma Virgen, que sería como el origen, la Virgen María, pero estas diferentes vírgenes que aparecen es la misma, es simplemente una advocación diferente. Y yo creo eso, yo creo que muchas personas todavía, sobre todo en República Dominicana, no hay una tradición de que la gente estudie, por ejemplo, ciencia. Yo siempre he creído que la matemática, la física, la química son los caminos más rápidos para explicar muchísimas cosas. Por ejemplo, yo te pongo el caso. En la antigüedad había un dios que tenía un nombre que era el dios de la lluvia, porque entendían que había un dios allá arriba que cuando ellos hacían sacrificio o cuando ellos cantaban, habían ciertos ritos para provocar que este dios
diferentes culturas con ese mismo esquema, pues entonces lloviera y pudieran mantener sus cultivos y todas sus actividades. ¿Qué pasa? Con los años comienza a crecer el tema científico, salimos de ese oscurantismo, salimos de esa idea mágico-religiosa de la explicación del mundo y nos enteramos de lo que es el ciclo del agua. Sí. Entonces entendemos que el ciclo del agua simplemente la evaporación lleva de los cuerpos de agua del planeta a las nubes, esa nube se condensa, llega un punto donde tiene suficiente peso para precipitar y entonces el agua cae a tierra mojando los cultivos. O sea, eso es lo que yo creo que con los años vamos a llegar a ver, que muchos de estos fenómenos van a ser explicados al conjunto, en donde lo paranormal y la ciencia en algún momento pueden llegar a convivir. Mira, Olga, no estamos saliendo del tema. Nosotros empezamos con una cosa y siempre terminamos en otra. Mira, hay otro caso que yo quiero dar a conocer, que tal vez algunas personas lo conozcan. Fue el primer caso del que yo me enteré de una posesión sexual demoníaca hacia una mujer, o sea, otro íncubo. Y fue en un programa que se llama Famosos y Fantasmas. Ese programa lo pasaban en Biography Channel, creo que ahora se llama Bio, y Lifetime. Era cuando yo tenía cable, ya eso ni se usa, pero hace mucho tiempo. Entonces, y aquí este caso yo lo tomo con pinzas. Me sirvió para conocer sobre el tema, pero yo lo tomo con pinzas. ¿Por qué? Porque es un programa de entretenimiento que lo que busca es vender y sobre todo con personas relativamente famosas. Que todos usan sabemos eso como herramienta de exactamente, de marketing, todos sabemos. Pero hay un caso que me llamó mucho la atención y es el de Skylar Grey. Es una cantante y compositora de Estados Unidos de pop, R&B, hip hop. Ella estaba de gira y estaba en un hotel, como pasa con muchísimos artistas, en un hotel. Y resulta que empieza a escuchar cosas extrañas. Empieza a sentir la habitación más fría, empieza a escuchar algunos sonidos que no tienen sentido porque estaba solo en la habitación. Y empieza a sentir cómo se le desliza la sábana, la misma historia que hemos escuchado, hasta que dice que fue poseída por un fantasma. Eso es lo que dicen todos, poseído por un fantasma, que ya hemos explicado de qué se trata. Entonces, este caso es otro que se suma a esa lista, es en un hotel donde ella estaba. De la historia de ella como persona, no la conozco, pero esa fue la primera vez que le sucedió eso a ella. O sea, que puede ser que tal vez esa habitación de ese hotel, como pasa en muchísimas habitaciones de hoteles del mundo, que tienen cierta presencia demoníaca o fantasmal, puede suceder, pero ella dijo que nunca le había pasado antes y que tampoco le pasó después. Es una chica relativamente joven, tiene menos de 40 años, y relató esa experiencia, que ahí es que voy. Es muy joven, en ese momento tenía 20 años tal vez, y fue la primera vez que le sucedió. Por eso te digo que no creo mucho en ciertas informaciones que brindan algunos testigos, porque puede ser influenciada por muchísimas razones. Pero ese es otro caso. Digamos que ella no es tan famosa. En Estados Unidos hay música de todo tipo y cantantes de todo tipo. Ella no es tan famosa, Skylar Grey, pero relató esa experiencia en ese episodio. Y ese programa de Famosos y Fantasmas a mí me encantaba. De hecho, hay una versión ahora británica también. Y me gusta mucho porque, ya claro, siempre depende de qué tú quieras creer y qué no. Pero hay actores, actrices, cantantes famosos que no tendrían nada que perder o que ganar, tal vez más que un poco más de dinero por sus testimonios. Pero hay casos de personas muy famosas que no necesitan ese tipo de cosas y estaban revelando sus historias ahí. Y eso sería un buen episodio para hablar más adelante de famosos que han revelado alguna presencia fantasmal o algún hecho paranormal, porque hay muchos de eso. Yo en caso de famosos siempre tengo mis reservas por lo que te digo. Yo pienso que los gringos inventaron una frase que dice, no importa que hablen mal. No importa la publicidad, si es mala o buena. Lo importante es que hablen. Exactamente. Y el tema de la publicidad, no importa publicidad buena o publicidad mala, es publicidad. Pero
como tú dices, siguiendo con el caso de los íncubos y súcubos, en el caso, por ejemplo, de Doris, de Carla Morán, que pueden buscar, hay mucha información disponible de este caso. Nosotros vamos a estar poniéndoles las fotografías, que fueron fotos en su momento muy difundidas. Y también el tema de darle, por ejemplo, el nombre de Frank de Felitta o Fellita, que fue quien escribió ese libro en 1978, es un libro que también tuvo un cierto éxito porque mucha gente conoció el caso a través de ese libro, que es el caso de Doris Bieder, que fue el nombre ficticio con que se llamó a Carla Morán. No, al revés. Al revés. El nombre es real. El nombre es Doris, el ficticio es Carla Morán. Sí. Entonces, a partir de este libro y de toda esta difusión pública que tuvo el caso de Carla Morán, se hizo esta película que es La Entidad. Yo la vi. Yo la vi estando muy, muy jovencita. No que yo estoy vieja ahora, pero estaba más joven. Estaba más joven. Sí. Y la verdad que en su momento me impactó mucho. Tiene unas escenas de desnudos de la actriz que, si no me equivoco, es de apellido Hershey, que es Creo que es Barbara Hershey. Barbara Hershey, que asume el papel de Carla Morán. La película no está tan apegada a lo que es la historia real. Incluso hay varios detalles ahí que son completamente diferentes. Detalles hollywoodenses. Exacto. Pero realmente, en términos generales, pues se puede utilizar para aquella gente que no le gusta mucho leer o que quizás no encuentra el libro o que no le guste leer artículos, puede hacerlo a través de la película para tener un acercamiento acerca de este caso. A mí me gustaría motivar que si ustedes piensan que este caso, yo quiero ver qué piensan ustedes sobre este caso de Carla Morán. Carla Morán, una mujer con una infancia difícil, viuda, madre de 4 hijos, quizás no en la mejor situación económica. Tomar todos esos elementos en consideración, ver este tema de su trauma sexual, si fue una proyección sexual, llegó al momento límite en donde su mente se quebró, o ustedes evalúan también esta parte científica de esta universidad que se involucra y analiza el caso de Carla Morán, dejando estas evidencias que sin dudas ponen a pensar a cualquiera. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Es este caso un caso real de un íncubo atacando, de un demonio sexual atacando a una mujer? ¿O es el caso de una persona perturbada psicológicamente? Sí, que nos comenten sobre eso en los comentarios, en la sección de comentarios, y también a paranormalrd@gmail, paranormal, 2A, paranormalrd@gmail, escriban sus comentarios y también déjenos saber si conocen algún caso de alguna persona que haya dicho que fue poseída de esa manera. Entonces, y sobre eso que tú mencionas, a mí me gusta mucho ver películas que te dan una idea más o menos de qué se trata el caso y tú sabes, algunos detalles cinematográficos para hacer la historia más interesante, pero me gusta porque eso es una puerta de entrada para tú investigar más sobre eso. De hecho, es lo que yo trato de hacer. En el caso de Doris Bieder me encontré más texto, leí eso y luego fui a la información que tienen algunos videos en YouTube, pero generalmente me encuentro con cosas en video y las veo. Hablamos el otro día, mencionamos en alguno de los episodios el caso del padre Amorch, Rafael Amorch. Entonces, la película... El exorcista del Papa. Exactamente, la película me llevó a conocer sobre él porque no había escuchado de él. Y hay muchas historias así que el cine refleja, como mencionamos al principio, el cine nos ayuda a entender y tal vez a conocer. En mi caso me ha ayudado a conocer muchas de esas historias y pues ya luego sigo ampliando con el texto, porque no siempre, en mi caso, no siempre tengo tiempo para leer todo un libro de un tema específico en un momento, sino que busco información general de varias fuentes sobre un caso determinado. Yo ahí difiero un poco de ti. Mira qué sucede. Con mucha frecuencia el cine es una herramienta de propaganda. Primero vamos a establecer eso. El cine es una herramienta que se utiliza con mucha frecuencia, más de lo que la misma gente entiende, para establecer agendas. Y eso no son teorías de conspiración. Eso es simplemente incluso introducción a la propaganda. Se utilizó en la Alemania nazi. Se utilizó precisamente esos elementos que tenían que ver con la propaganda. En esa época la propaganda no era tan amplia como ahora, sino carteles, mensajes de audio a través de la radio, pero en la actualidad la propaganda ha mutado
Y el cine es una herramienta muy poderosa para colocar ideas en la mente de la gente. Muchos de los conceptos que tienen las últimas generaciones en torno a muchísimos temas están reflejados en cómo el cine los ha llevado a la pantalla. A tal grado que algunas películas han establecido un antes y un después de cómo la gente percibe las cosas. Y yo creo que en el caso de cuando la gente se dedica a investigación, tampoco debería llevarse ni de YouTube ni de Google, porque nosotros hemos hablado sobre el tema del famoso algoritmo de Google. Google te da lo que tú deseas encontrar, es como el sesgo de confirmación que se habla. Muchas veces todo lo que buscas en tu aparato se genera un concepto sobre ti, de cuáles son tus intereses y cuáles son los temas que realmente tú estás constantemente consultando. Y cuando tú haces una búsqueda, sobre todo en la parte de Google, que es el buscador más utilizado a nivel mundial, lo que va a salir es lo que te complace, no necesariamente lo que te informa. Entonces, para mí es muy importante que la gente se atreva. Si realmente le gustan estos temas, hay mucha bibliografía disponible que la gente puede utilizar, porque pasa que incluso cuando hacemos estas investigaciones en internet, a menos que sea un libro que esté en PDF y tú lo puedas descargar y consultar, o algún tipo de, por ejemplo, recortes de periódico, que particularmente son de las herramientas más buenas para este tipo de investigación, algún tipo de constancia de que ese caso fue llevado a la prensa, porque un periodista va al lugar y trata de dar una historia objetiva sobre lo que ve ahí o sobre lo que conoció ahí. Pero en el caso, por ejemplo, de redes sociales, de YouTube, estamos hablando de que es un contenido que se hace precisamente para llamar la atención. Entonces, no es recomendable. Muchos de los datos que incluso a veces damos, en una fuente dice una cosa y en otra fuente dice otra. Y también, perdón que te interrumpo, yo estoy investigando un caso que quiero que lo tratemos más adelante, y tú encuentras la misma información en todos los lugares, porque alguien se dedicó a escribir sobre eso y a partir de ahí se repite la historia, sin ni siquiera buscar una fuente. Y por eso no hemos tratado este tema, porque todavía estoy investigando y quiero llevar algo un poco más confirmado. Claro, dentro de toda la incertidumbre que hay dentro de este tema. Pero siempre vas a encontrarte con eso. Y cuando me refería a buscar en internet, siempre trato de buscar fuentes un poco más serias. Periódicos de más reputación, que si La Vanguardia, que El Mundo, que El País, y ese tipo de periódicos. En el caso de La Sexta también trata mucho sobre estos temas. Pero bueno, esa es la información que tenemos sobre estos casos. Y cuéntenos ustedes en los comentarios, cuéntenos si les parece interesante este tema, si han escuchado de algún otro, si conocen a alguien que ha vivido una situación como esta, déjenoslo saber en el comentario. Y también escríbanos a nuestro correo paranormal@gmail.com para que nos dé a conocer sugerencias también, algunos temas que ustedes quieren que abordemos. Y gracias otra vez a Paraíso del Este por patrocinar este episodio. Nos vemos en un próximo encuentro, así que ya saben, cuídense mucho y hasta la próxima.